porque en medio de la crisis política que afecta a Perú, ya lo revisamos, lo comentaba también Sofía, la presidenta Dina Boluarte anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley para adelantar las elecciones generales a abril de 2024. Esto en medio de violentas manifestaciones en su contra. Para profundizar en este tema, estamos en contacto a esta hora con Gilberto Aranda, académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile y docente de la Universidad Autónoma de Madrid. Gilberto, como siempre, un placer. Muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenos días en Chile. Por aquí buenas tardes, pero un placer estar con ustedes. Gilberto, vamos con lo último, lo que ha sucedido en términos de la crisis de Perú, que no solamente se atañe a lo que sucedió la semana pasada, sino que ahí podemos hablar de una historia que no es para nada corta, pero en lo concreto, en lo último, esta definición por parte de la nueva presidenta de Perú, Dina Boluarte, de enviar un proyecto de ley al Congreso para adelantar las elecciones generales. ¿Cómo lo analizas tú dentro también del escenario que se vive en ese país? Como una muestra de su extrema fragilidad, de la cual es consciente, y esto es un buen signo, porque Claro. cuando los mandatarios no tienen conciencia de su debilidad, como el caso de Pedro Castillo, agrega un problema adicional a los que ya tiene. Dina Boluarte, que viene de una tradición de izquierda, pero no de presencia en la calle, no del movimentismo, la verdad es que ha dado una muestra de realismo político al intentar ganar tiempo. Se está hablando de un proyecto de ley que colocaría las elecciones en abril de 2024, porque las de 2026, las de abril de 2026 se ven lejísimos y es muy probable que la calle, que ha sido muy activa en Perú, solamente piensen en octubre, noviembre del año pasado, tendría algunos incentivos para no estar contenta con la clase política de la cual el gobierno juramentado también es, y por lo tanto me parece una muestra de realismo político. Él, de alguna manera, le manda un mensaje a la opinión pública respecto a que le den un espacio de tiempo para instalarse y enseguida ir a elecciones. Claro, un realismo que finalmente obedece a esta figura de los presidentes o las presidentas de transición, ¿no? Que hemos visto a nivel de América Latina, se toma el realismo rápidamente, ya sea por uno u otro factor, o en algunos casos eso se va dilatando y eso genera un problema mayor, ¿no? Bueno, la verdad es que lo otro sería llamar a elecciones ahora mismo. Claro, inmediatamente. Pero pues, cuestión que varios segmentos de Perú también lo están reclamando. Sí. Sin embargo, sabemos que están en una situación muy compleja, donde el malestar con la corrupción se ha incrementado, ya era alto, pero se ha incrementado. Recordemos que también hay casos que salpicaban a la administración del expresidente Castillo. Yo diría mucho más elementales, el nivel de encontrar varios miles de dólares en una de las baños del Palacio Pizarro era algo que no se había visto, podríamos decir, era más sofisticado la cleptocracia de antes. Y ciertamente esto tiende un manto de dudas sobre la presidencia de Castillo, de la cual Dina Boluarte fue su vicepresidenta. Sin embargo, insisto, se trata de una vicepresidenta que es una funcionaria de una agencia del Estado que no tenía protagonismo en la calle, que está muy consciente que necesita ganar tiempo y que probablemente, yo no lo descarto, también ella llegó a algún tipo de acuerdo con la oposición que la termina ungiendo como presidente en ejercicio. Claro. Este acuerdo tiene que haber pasado por plazos. No hay que olvidar que ella es la única que no firma el acta de ministro, que finalmente es la declaración de beligerancia entre el gobierno de Castillo y el Congreso, esa acta de ministro donde dice me han quitado la confianza y vamos entonces a una a un nuevo gabinete. Esa acta no fue formada por Dina Boluarte. Lo más probable es que Dina Boluarte haya tenido un contacto con la fuerza de oposición que la terminan ungiendo, y estos plazos también obedecen a aquello. Ahora, si lo va a aceptar o no lo va a aceptar la calle, eso está por verse. Ese es otro punto. Déjame hacer un paréntesis, creo que también es relevante para ir entendiendo, por lo menos analizando lo que es la historia que se vive en Perú, y historia entre comillas, porque es una historia bastante reciente. Si nos remontamos a cerca de 2 años, creo que no estoy tan equivocado en eso, a lo que fue la figura en su minuto de Francisco Sagasti, para luego las elecciones y llega Pedro Castillo, ¿no? Ahora Dina Boluarte. O sea, en muy poco tiempo
De hecho, si no me equivoco, la cuenta eran 6 años, 5 presidentes. Entonces, hay un tema bien complejo que va mostrando la crisis profunda que vive el sistema político e institucional de Perú y que se refleja justamente en este tipo de situaciones que estamos conversando, ¿no? 6 presidentes en 6 años, Eso. es decir, estamos hablando de un presidente por año si hubiese un Claro, promedio. imagínate. 2 congresos, ¿ah? 2 congresos para un solo periodo. Es decir, recuerda que antes de Sagasti estuvo Vizcarra, Así es, que también había llegado al poder por ser el vicepresidente de Kuczynski. Y justamente. Vizcarra lo que tuvo es que fue mucho más cuidadoso en las formas. Efectivamente, lo que hizo fue disolver al Congreso, Claro. esperando todo el procedimiento legal y contando con el Siguió el apoyo de la procedimiento ciudadanía. que no siguió en este caso Pedro Castillo. Exacto. Lo que ocurre es que en Pedro Castillo, que aparentaba que era al menos que tenía experiencia negociadora, no hizo gala de aquello. La verdad es que pensó que iba a ser vacado, no estaban los votos, había incerteza, pero no estaban los votos necesariamente para ser vacado, y por lo tanto se adelanta e incurre en una ilegalidad al promover o al dictar la disolución del Congreso, que es lo que finalmente hace que sea definitivamente destituido. Es decir, él mismo, en cierta forma, se pone la soga al cuello al incurrir en ese acto, que significó en definitiva que los votos que faltaban se alcanzaron y por eso es destituido. Ahora, que Dina Boluarte probablemente estuvo en contacto con la oposición, de eso no me cabe la menor duda, Claro. y acá lo que tendría, hablamos hace unos minutos, está la inestabilidad crónica en el caso del Perú, que tienen 6 años, 6 presidentes. En la anterior administración hubo 2 transitorios, Vizcarra y Sagasti, y al mismo tiempo, y sin olvidar también al presidente Merino, que no alcanzó a durar, que fue Toda el la presidente razón, del sí, Congreso. po. ¿Te das cuenta? Sí, po. La inestabilidad crónica. Sí, sí, también para hacer un poquito y entender aquí en esta hora que no es un tema de ahora al presente, sino que se arrastra y justamente en esos datos es bien sorprendente, lamentablemente lo digo, y por supuesto también considerando, y te hago la pregunta, aquí fórmulas mágicas claramente no hay con esta historia, pero ¿qué crees tú, haciendo un poco de historia reciente, se debería hacer de forma distinta para alguna manera solucionar este problema crónico que se vive? Porque finalmente el Perú arriesga justamente de que esta inestabilidad se vaya sosteniendo en el tiempo y termine en una situación aún más grave. De hecho, muchos decían, a diferencia de lo que sucedió anteriormente, por lo menos tuvimos un presidente que en un mensaje toma la medida de disolver el Congreso, reformular el Poder Judicial que lo está investigando, hay que decirlo de pleno, y en un par de horas ya estaba anunciándose una nueva presidenta. Fue bastante rápido, bien vertiginoso lo que sucedió ese día jueves, si no me equivoco. Sí, claro, y con distintos capítulos y durante mucho tiempo fue ese día una noticia en desarrollo. Sí. De hecho, Lo fue uno que de los pocos parecía minutos en que que se empezaba con un unificó la autogol. institucionalidad peruana, digamos. Sí, claro, porque empezó con un autogol. El expediente que usa Castillo se llama autogolpe, que es el mismo camino que siguió en abril del año 92 Fujimori, que es cerrar el Congreso cuando no tiene los elementos que exige la Constitución, en este caso la Constitución de Fujimori del año 93. Luego, el problema es crónico, es muy difícil de entender que un país con tal nivel de riqueza en recursos como Perú ocurren estas cosas. Sin embargo, si a todos estos elementos de inestabilidad en el cargo político de 2 congresos, de 6 presidentes, 6 años de corrupción, cleptocracia, si a esto le agregamos que además, conectado con la corrupción, tenemos varios expresidentes que han sido sometidos a juicio, lo que tenemos es un cóctel que se traduce en un malestar en la población y que por lo tanto yo no podría asegurar que Dina Boluarte va a terminar su periodo, y yo creo que lo realista es decir, deme un año y fracción, 1 año 4 meses, porque pensar en el 2026 se veía muy Sí, difícil. lógico. Vamos a ver si De hecho, la población se contenta con aquello o no hay otra vez un movimiento desde la calle. y justamente, y voy al concepto que tú utilizabas al principio, Gilberto, creo que es muy correcto justamente en analizar esto. Es realismo no solamente en términos de la situación en las calles y lo que se pide a la presidenta que llega, sino que finalmente 2026 es tan largo y con la historia reciente que obviamente también es realismo en términos de decir, bueno, se tendrá que adelantar a 2024, siendo que estamos hablando de igual un periodo donde de alguna manera tiene que buscar cierta estabilidad este gobierno. Tiene que buscar acuerdos y
y al parecer eso intentado. Diría que es un gabinete más conservador, claramente más Sí, conservador, con claro. muchos técnicos, que por lo tanto tiene un cariz distinto a los gabinetes que intentaba llevar a cabo, que de alguna manera los gabinetes que nombraba Castillo. Ella, quiero insistir, es una persona que ha militado en la izquierda, pero no figura en los liderazgos de la calle, y entiende que para sobrevivir tiene que marcar prudencia, tiempos acotados y también figuras que estén lejos del partidismo, porque hoy día la política tradicional goza de muy mala fama en Perú. Yo también quiero agregar que para la región esto también nos muestra la mala combinación, que es la hiperfragmentación de la oferta política, muchos partidos políticos, mezclado con polarización o doble polaridad tanto entre gobierno y oposición como al interior de cada gobierno y de cada oposición. Eso, que comenzó hace mucho tiempo en Perú, yo diría lleva 2 décadas, está haciendo crisis completa en los últimos 6 años, y claramente es un indicativo de lo importante de también tejer acuerdos, manteniendo las legítimas diferencias. Lógico. Es necesario llegar a acuerdos mínimos. Ujú. Ese es el punto. En este sentido también, ¿cuál crees tú que va a ser la posición, y aquí está lo complejo también, del Congreso con el gobierno de Dina Boluarte dentro de buscar acuerdos, pero en esta, insisto, lo que ha sido anteriormente ya esta hiperfragmentación, que creo que es súper relevante para el análisis que existe en el sistema político y que se presenta justamente en un Congreso donde, claro, vimos una diferencia. Cuando estaba la situación de la votación de vacancia, no se contaba con los votos para la destitución del entonces presidente Castillo. Luego esta medida, este mensaje, y se llega casi a los 130 votos que se necesitaban, eran como 101 votos. Al principio llegaban a 70, no iban a poder darse esto, pero no es que el gobierno el Congreso, digamos, se hubiera unido por una causa de Estado, uno piensa, sino que más bien es una respuesta a este autogolpe que no le funcionó. Mira, cuando las sociedades y las autoridades políticas, las instituciones empiezan a actuar por identidades negativas o por males menores, ya empieza a cundir lo que es, por así decirlo, un acuerdo muy frágil, una capacidad de consenso muy frágil. Así como en Perú la normalidad es que se termina votando por el mal menor en segunda vuelta y más bien en contra de otros, los congresos a menudo dan la investidura a un presidente transitorio o que culmina mandato, solamente en el entendido de que hay ciertas cuestiones o límites que no va a traspasar. Vizcarra traspasó esos límites en algún momento para los congresistas. La primera vez le funcionó porque tenía claramente no solamente la ley de su parte, sino que tenía un gran nivel de aceptación pública, Sí. y además a las Fuerzas Armadas alineadas. Y en este caso lo que no hubo es que había una Fuerza Armada que estaba en claro desacuerdo con las decisiones de Castillo, y claramente también había un alto nivel de desconcierto y de reprobación de la opinión pública. Si a eso le sumamos la adversidad en el Congreso, la verdad es que no es un panorama con mucho futuro. Más bien yo diría que en el caso de Dina Boluarte va a tener que ser muy cautelosa frente a las opiniones públicas y frente a un Congreso que le ha investido, pero que no le ha extendido un cheque en Claro. blanco, ¿eh? No le ha extendido un cheque en No, para blanco. Por nada. lo tanto, la cautela será lo principal en su Sí, gobierno. cautela como la tuvo en algún minuto, por ver una figura de esta historia, Francisco Sagasti, por ejemplo. Sí, ahora, es diferente Sí, claro, asumir un totalmente periodo de diferente el 6 meses escenario. finales que estar a un año y fracción de las elecciones. Sí, recordemos, sí, la verdad es que Castillo fue investido finalmente en julio, después de muchas dificultades, de acusaciones de fraude, Claro. de encono, de un nivel de crispación política gigante. Fue investido en julio del año 2021, es decir, llevaba algo así, ni siquiera todavía un año y medio. Entonces, cuando restan todavía 4 años y medio es demasiado tiempo, no es lo mismo que cuando restan 6, cuando se sabe que básicamente en el caso de Sagasti lo que hizo fue administrar el final del periodo para asegurar Claro, más un corto. normal traspaso del poder y elecciones limpias, a cuando quedan todavía 4 años y medio. Por eso es que hay muchas voces, particularmente la ciudadanía, que exigían ir rápidamente a una nueva elección, y sin embargo los políticos que
uno de sus valores o de sus, de alguna manera, unas ventajas es sobrevivir, y Dina Boluarte ha demostrado ser una sobreviviente. Encara a través de este, podríamos decir, de este camino medio, que es muy bien, no voy a completar el periodo, sé que hay muchas fuerzas adversas, pero necesito 1 año, 4 meses para conjurar la cuestión de la corrupción. Claro. Y eso podría hacerle sentido a muchos peruanos y peruanas que piensan que la principal lacra de su país es la corrupción. No es el único generador de malestar, pero es uno de los bien relevantes. Sí. Gilberto Aranda, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos y conversar con nosotros a esta hora. Un abrazo y que te vaya muy bien. Muchas gracias, un placer estar con ustedes. Hasta luego, chao.